Bien, vamos a agregar preguntas al examen. Recuerden que ya habíamos agregado el examen, que es la estructura que enlaza a todas esas preguntas. Vamos a aprender a crear las preguntas de varios tipos, pero vamos a manejar primero este concepto, el banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas vamos a poder tener toda esa batería de preguntas que debemos crear primero para poder agregarlas al examen. Vamos aquí al banco de preguntas y lo primero que vamos a crear va a ser categorías para poder agrupar a todas esas preguntas. Por ejemplo, podemos tener una categoría que se llame, que es simplemente una agrupación, una categoría llamada primer periodo, otra segundo periodo, tercer periodo, o unidad 1, unidad 2, unidad 3, o bloque 1, bloque 2, bloque 3, o por temas tal vez, unidad 1, tema 1, y así sucesivamente. Ya ustedes decidirán cómo crearán o qué nombre tendrán esas categorías. Vamos a crear la categoría primero. Como ustedes pueden observar, aquí la categoría por defecto es la del curso, pero tenemos una categoría llamada superior, que es, digamos, la parte principal o la raíz que me va a permitir crear varias subcategorías. En este momento voy a crear una categoría que se llama matemáticas. ¿Para qué? Para poder tener dentro de ese banco de preguntas y para mis demás cursos una categoría que se llama matemáticas 1, por ejemplo, otra subcategoría perteneciente a matemáticas llamada matemáticas 2, matemáticas 3, etcétera. ¿Para qué? Para poder crear todo un banco de preguntas, tal vez para cada materia o para cada curso que yo esté dando. Entonces, por eso es importante crear las categorías. La voy a añadir. Acá ustedes pueden observar el botón. Añadimos la categoría. Y ya está creada acá. Ahora, quiero crear dentro de la categoría matemáticas una subcategoría que se llama matemáticas 1. Por eso aquí donde dice categoría padre, vamos a dar matemáticas para que podamos crear una subcategoría que se llame matemáticas 1 y ahí tener todas las preguntas correspondientes a ese curso de matemáticas 1. Añado la categoría y ya vean, dentro de la categoría matemáticas tenemos matemáticas 1. Entonces así puedo estar trabajando. Voy a agregar dentro de la categoría matemáticas una que se llame matemáticas 2. ¿Para qué? Para que aquí podamos poner preguntas correspondientes a esa materia. Entonces añadimos la categoría, pero está dentro de la categoría matemáticas, por eso acá está su categoría padre. Su categoría padre es matemáticas. Añadimos la categoría y es algo que primero debemos hacer. Como ustedes pueden observar, aquí dentro de matemáticas no tenemos ninguna pregunta, dentro de matemáticas 1 ninguna y dentro de matemáticas 2 ninguna. Este primer paso es muy importante. Debemos crear la categoría para que de esta manera nosotros podamos tener un control más preciso sobre las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de la categoría matemáticas 1 voy a crear una subcategoría que se llame unidad 1, por ejemplo. Unidad 1. ¿Para qué? Para que yo ahí ponga preguntas correspondientes a la unidad 1. Voy a añadir la categoría. Y vean, estoy ya creando toda una estructura. Entonces, aquí es donde ustedes van a seleccionar en qué categoría o en qué subcategoría ustedes desean trabajar y añadir una nueva categoría. Este primer paso es importante porque solo estamos creando las categorías necesarias para poder introducir ahí todas las preguntas. En el siguiente video vamos a ver los tipos de preguntas que hay en esta plataforma educativa.